Continuando con nuestro programa, tema de importancia, Irving, Rolando, esta semana, dentro de la noticia que siento que fueron importantes, tanto para la población como para el país, nosotros vemos que el gobierno lanza el programa Supérate, la cual sustituye al programa Progresando con Solidaridad. Esa es una de las principales iniciativas que yo veo, Rolando, ahora mismo, que esta semana el gobierno de Abinader, pues informa. Este programa tiene un alcance de más de 1.300.000 personas, según ha señalado, y además de 800 y pico de pesos, lo va a subir a 1.600 y pico de pesos. Esa fue una promesa de campaña. Recuérdate que cuando se mencionó en campaña, se mencionó como la doble. Sí. Eso representa directamente más de 25.000 millones de pesos anuales. Hay que ver los otros componentes del programa, cómo va a incidir en el presupuesto y en cuánto se va a incrementar. Ese es un tema que lo veo, creo, Rolando, que tú hablabas anteriormente sobre que no veía desde el punto de vista social nada que estuviera haciendo el gobierno. Por lo menos veo que esta semana hizo un anuncio que lo considero muy importante. Ahora hay que ver de que llegue a la cantidad de personas que se han señalado. Por otro lado, vemos que la Confederación, que hay una demanda, por ejemplo, del aumento salarial que se sometió la Confederación Sindical de los Trabajadores, de que el incremento de salario sea un 40%. Pero que también se tome en cuenta el apoyo a los empleados de los ayuntamientos con el seguro y también el incremento de sueldo de ellos. Y de ahí ellos piensan, la Confederación, pues velar de que se cumplan con estos requisitos. Ellos dicen que el incremento de precios ha estado por encima de estos niveles y que ellos lo consideran demasiado. El problema es el momento donde todo el mundo está débil. Entonces yo entiendo que eso como que debería trabajarse ahora para ver si en enero se podía aplicar, porque creo que el mismo gobierno está en esa línea de aumentar los salarios. Sí, recuérdate que el incremento de salario corresponde a este año, que son cada 2 años, y ya ellos lo sometieron ahora para cuando venga ya el debate en julio, pues ir adelantándose. Yo encuentro que ya esa ley tenemos que cambiarla porque debería de hacerse anual los aumentos salariales de acuerdo al índice de inflación, porque que resulta que aquí se duró bastante tiempo donde el salario se ha quedado muy atrás y en el caso hay que recordar también de que en los asuntos tributarios, ¿cuántos años pasamos nosotros donde se frisaba de que por encima de un determinado salario era que tú comenzabas a pagar impuestos? Mas, sin embargo, eso es un pasivo económico que pesa sobre los dominicanos porque definitivamente no es posible que un trabajador del Ayuntamiento de Santiago, el que te recoge la basura, esté ganando 5.117 pesos. Y menos, y por debajo de ahí. Y además también el seguro médico de los ayuntamientos. El problema es que los ayuntamientos le cobran la seguridad social a los empleados, mas sin embargo ellos no cumplen. Entonces ahí hay, pasa de miles de millones de pesos que el presidente y el Congreso de la República deberían ya de someter una ley porque eso no va a tener solución. La mayoría de los ayuntamientos de la República Dominicana, los
los funcionarios y empleados no tienen un seguro social, pero más sin embargo le descuentan la seguridad social. Descuentan, sí. Otro punto importante, señalando, en el programa, los programas sociales, como el que se estableció ahora y como el de solidaridad, crea un impacto en mejorar el poder adquisitivo de la clase más necesitada. Y desde ese punto de vista yo lo veo favorable, de que esos programas se hagan en pro de los más necesitados, de la población más necesitada. Por otro lado, sobre el 40% que estamos hablando, el incremento de los precios, tú sabes que los componentes de un producto son tres: la materia prima, los costos indirectos que tienen que ver con energía, etcétera, y la mano de obra directa. Un incremento de la mano de obra va a crear un incremento en los costos de los productos internos. Sí, porque cada 2 años todas las tarifas nacionales hay que cambiarlas. Es importante que desde ese punto de vista también se analice lo que tú digas, lo que tú dices, porque un incremento en salario no es que los precios no van a subir, los precios van a subir porque es un componente del costo de mano de obra directa que va a influir a que el precio, en la proporción que suba los costos de la mano de obra para producir el producto, ese mismo costo se va a incluir en el producto, que también viene a crear un impacto dentro del costo del producto que vamos a comprar cuando se dé ese componente. Otro tema importante durante la semana es la situación de Haití, en relación al río Masacre. Por ejemplo, Abinader pide a detener la construcción del canal de riego en río Masacre y dice que tiene diferentes escenarios desde el punto de vista legal para enfrentar esta situación. Sí, el presidente Abinader está apelando al buen juicio de los gobernantes donde no hay juicio, porque los haitianos siempre han desoído, siempre tienen su tipo de cultura y están desafiando lo que es el tratado de amistad y de convivencia del año 1929, a sabiendas de que esos ríos nacen en la República Dominicana. Si ustedes violentan el acuerdo del año 1929, entonces el presidente de la República lo primero que está haciendo es que, utilizando la diplomacia, en segundo lugar diciendo, yo quiero colaborar con ustedes, vamos a hacer la presa de Altibonito. Pero si a mí me da la gana, yo el río Masacre, o el río de Jabón, como es que se llama, yo antes de que penetre Haití, yo le hago una represa y desvío todas las aguas para mi país. Es decir, que los haitianos, entiendo, ya se debería de estar hablando también de otro lenguaje alternativo. Pero es un tema delicado, yo no lo veo simplemente, no lo veo desde el punto de vista del río Masacre, lo veo desde el punto de vista de que siempre han querido ser la víctima ante el entorno internacional. No, lo que pasa es que es una mafia internacional que ha vivido de los haitianos. Pero todos esos recursos que llegaron cuando... Y se anda buscando conflicto. Cuando el terremoto se invirtió. Y si ese es un tema... se lo cogieron. Y si ese es un tema de buscar conflicto con la República Dominicana por esa vía. Bueno, Luis... Para hacerse cada vez más víctima. Luis está haciendo lo que hay que hacer... Es delicado el tema. Diplomáticamente. Por el río. Pero Estados Unidos no averigua mucho cuando le hacen una cosa como esa. Pero, oye... Si hubiese sido Estados Unidos, le hubiesen mandado ya 2 o 3 misiles. No lo veo por la presa, no lo veo por el canal que ellos están haciendo. Yo lo veo porque para nosotros es un tema preocupante que tenemos que darle, o sea, tenemos que poner el punto donde haya que ponerlo, porque este tema se nos puede ir de la mano. Imagínense usted que este es un Estado sin control y puede ser un pretexto para parte de los problemas de ellos, transferírnoslo a nosotros. Yo creo que ya el gobierno debió llegar a la OEA con informe. No, ya es, oye, eso es lo primero. Eso es un tema muy delicado. La mesa de la OEA con informe. La mesa de diálogo, como se propuso. No la han respetado, porque ellos no van a respetar nada de eso. Mesa de diálogo. Vamos a estudiar hídricamente cuál es el caudal que viene. ¿O usted se cree que si se le saca metro cúbico y medio, en ese punto la comunidad de Manzanillo va a tener agua? No lo va a tener. No, porque el cambio climático no asegura caudal suficiente para la irrigación de los pueblos de la línea noroeste, sobre todo ya en la parte de Manzanillo, en la parte de Dajabón, y resulta que esta gente sigue construyendo su canal y esto le puede traer muchos problemas al presidente de Haití, porque aunque ellos manejan muy bien los conflictos internacionales, porque ellos también tienen en los Estados Unidos muchos socios,
y sobre todo ellos lo utilizan en contra de la República Dominicana, pero esta vez, donde el presidente Luis Abinader ha estado bastante cerca del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Yo entiendo que sería muy difícil donde el presidente está actuando como un estadista que está esperando de manera diplomática. No hemos visto respuesta contundente. No la ha habido, pero la deben de existir, bueno, porque eso de desviar, si usted violenta mi tratado, entonces yo a usted... Y que no respetan diálogo ni respetan nada. Yo a usted le voy a hacer una represa en la cuenca alta del río Masacre para desviar todas mis aguas, y en el río Artibonito también yo la voy a utilizar y le voy a desviar una parte y te voy a dejar la que yo quiera que circulen, porque el río Artibonito sale por el Golfo de Gonave. Sí. Entonces parece que ellos se olvidan de que esos ríos nacen en la República Dominicana, en Loma Dominicana. El otro tema que para mí es sumamente importante fue que se abordó durante la semana, que es el plan del gobierno de invertir 8.800 millones de dólares de 2021 al 2035 sobre el proyecto de agua. Ahí estamos muy retrasados porque ese proyecto tiene más de 20 años. Bueno, pero te voy a decir lo siguiente. Y gracias a Dios que ya se va a enfrentar. Mira, la parte más importante, ¿de qué va a carecer el mundo con el tiempo con todos estos cambios? El agua. Bueno, de agua. Ya estamos viendo el conflicto de Haití. De agua, ¿verdad? Y el conflicto en Israel también. El conflicto, entonces, el agua es algo vital para la vida y para el desarrollo de un país. Entonces, entiendo que este plan que se va a poner en marcha es una de las noticias que es sumamente importante para nuestro país. Ahora, no que se anuncie, es que se implemente y que se prepare el plan, que se converse con la parte que tiene que ver con tratar dentro del gobierno los proyectos, que es la entidad que se conformó, donde se lleva a discusión todos estos temas. ¿Por qué? Porque el agua cada vez más va a ser un bien apreciado a través de que pase el tiempo por las limitaciones y todos los problemas que está habiendo de cambio climático. Ese anuncio del presidente yo lo considero trascendental, porque aquí se ha hablado mucho del mejoramiento de las cuencas en la parte alta de nuestra montaña, porque son las que producen el agua, pero además también tenemos que revisar la distribución, porque si nos vamos en la línea noroeste, donde se usa excesivamente agua, en demasía, y si nos vamos a nuestros principales aguaductos de la República Dominicana, llámese el de Santo Domingo y el de Santiago, todos tienen pérdida de 50% de los caudales que suplen, ya sea por la mala administración o ya sea porque las tuberías tienen muchas filtraciones. Y entonces nosotros tenemos que hacer una política racional donde el dominicano pueda llevarse a que en vez de consumir 300 litros diarios, pues se lleve como se ha llevado, por ejemplo, en el caso de Argentina, que ya la gente con 150 litros pues pasa un día perfectamente. Y así, de esa manera, nosotros comenzamos a racionalizar el uso del agua. Lo siguiente, en Sudáfrica sí, hay áreas, hay sectores, que el agua, para conseguir el agua, no importa clases sociales, en lugares donde cuesta mucho conseguir un galón de agua. Entonces nosotros, ese plan que piensa comenzar a implementarse o a ponerse en marcha, lo recibimos con mucho beneplácito. Vamos a irnos a pausa, pero antes quiero conversar con ustedes dos cuando regresemos sobre el tema de mercados globales, donde vamos a hablar de mercados globales, sobre que en El Salvador, el Bitcoin fue aprobado como moneda de uso legal para la compra y venta de productos, bienes y servicios. Nos vamos a pausa y con este tema venimos a discutirlo y analizarlo con Rolando Méndez, Irving Vargas y un servidor, Robertson Núñez.
continuando con nuestro programa, tema de importancias, y hablando ya de los mercados globales, hablaremos ahora sobre el uso de Bitcoin en El Salvador como moneda local. Hablando contigo, Irving, de hace Rolando, mucho, con los amigos usted y televidentes. yo tenemos un match con el Bitcoin. Mira, lo importante en este tema es el siguiente. Y voy a dar unos detalles simples. Por ejemplo, el Bitcoin es una moneda digital, y le explicaremos. Como moneda digital es una moneda en la cual no tiene ningún control. Es una moneda que se usa descentralizada, es decir, es una moneda que circula a través de la tecnología blockchain por el mundo, donde nadie tiene control sobre ella, donde se emplean, donde se comercializan, se compra, se vende, y donde muchas instituciones y negocios están aceptando que le paguen con Bitcoin. Ahora, en El Salvador, que su moneda de curso legal es el dólar, ahora mismo se introduce el Bitcoin. En El Salvador se presentan dos monedas de curso legal. Una que es el dólar, que está controlada por el Banco Central de Estados Unidos, la FED. Y la otra es Bitcoin, que no está controlado por nadie en el mundo. ¿Cuál es el respaldo de Bitcoin? No tiene el respaldo de Bitcoin. Es el respaldo de la confianza que le da a cada persona a la criptomoneda. ¿Usted ha oído hablar de, mira, ¿qué tú prefieres? ¿Aquellas 100 palomas o esta paloma que tengo? ¿Usted ha oído hablar de eso? El problema es que hay Bitcoin, quienes le han dado valor son las personas. ¿Por qué las personas le han dado valor? Por ejemplo, si es un activo que no cuesta nada y la gente lo quiere y tiene necesidad y tú lo compras por 10 pesos, tú le das un valor de 10 pesos. Si la otra persona lo acepta, entonces estás aceptando el valor que tú tienes. Entonces, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, ahora mismo con la implementación de Bitcoin en El Salvador? Por ejemplo, tú sabes que los países se manejan a través de política económica, en este caso, por ejemplo, y tienen balanzas en los cuales se refleja esa política económica, como la balanza fiscal, la balanza de la cuenta nacional, cuando se mide el Producto Interno Bruto, etcétera, y la balanza de pago, que es la entrada y salida de divisa. Y por otro lado tenemos la balanza fiscal, que es los ingresos y los egresos que maneja el gobierno. Ahora mismo, al ser, por ejemplo, de curso legal el Bitcoin, el gobierno puede recibir impuestos pagados tanto en dólares como en Bitcoin. Para eso el gobierno, para la volatilidad, porque Bitcoin es muy volátil. En las últimas semanas, en las últimas semanas, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, el Bitcoin se ha movido entre $30,000 y $44,000 cada Bitcoin, creándose una volatilidad entre el límite inferior y el límite superior, entre un 36% y un 46% de volatilidad. Es decir, que si yo recibo un producto, si a mí me pagan con Bitcoin, los Bitcoin que yo tengo en ese momento se me puede apreciar o se me puede depreciar. Si yo, por ejemplo, me pagan con Bitcoin y yo tengo en mi producto un margen bruto de un 20% y el Bitcoin me baja a un 25%, pues ya yo perdí los beneficios de ese producto. Pero también puede ser el resultado de que si el Bitcoin en ese momento yo recibo el dinero, ¿verdad? Y sube, mi ganancia se duplica. Entonces, es una situación que tenemos que ponderarla muy bien de esto que se está dando y que está sirviendo de laboratorio a nivel global como moneda de aceptación. Ahora, una de las ventajas que puede verse es, por ejemplo, de que como la gente puede comercializar con Bitcoin sin ningún problema, todo el que tenga Bitcoin puede comprar lo que quiera en El Salvador. Entonces, el que quiera comprar, el que tenga Bitcoin, que tenga que comprar, por ejemplo, la posibilidad y la capacidad de compra, todo eso puede comprarlo utilizando Bitcoin. Mira, yo diría que aún todavía el Bitcoin no me ha convencido desde el punto de vista, y mucho menos me convence el presidente de más alta aceptación en Latinoamérica.
Salvador. Bukele. Sí, Bukele. Y entiendo que estamos en una crisis de liderazgo que aunque hoy esté bien posicionado como el más popular, ¿verdad? Recientemente hemos visto lo que está pasando en Perú. Recientemente, décadas, lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿qué le espera a un país que aunque va a crecer económicamente, en donde usted no se investiga la fuente de esos recursos? Porque el narcotráfico, que se va a meter allá, la economía va a crecer, pero va a crecer mediante un desorden de usted no fiscalizar, mientras el mundo entero tiene una campaña de fiscalización de lavado de activos, automáticamente ahí se va a exonerar. También, o sea, dentro de la ley, quiero decirte que dentro de los instrumentos que se van a utilizar y la plataforma, se está negociando con plataforma, una plataforma, por ejemplo, Strike. Esa plataforma, y te voy a decir cómo se comercializa con criptomonedas. Para tú comercializar con criptomonedas, tienes que necesariamente tener un monedero o una wallet. Un monedero o una wallet, que es lo que toda la población, porque dice que el 70% de la población no tiene oportunidades de insertarse en el sector de las finanzas. Y está llamando a que ese 70% se inserte en el sector de la finanza. Entonces, ¿cómo se maneja, por ejemplo, un monedero? Un monedero es lo mismo que tú tenés una cuenta en el banco. En los monederos existen la llave privada y la llave pública. En una cuenta de un banco, tu llave pública es tu cuenta, tu número de cuenta del banco. Y tu llave privada es tu clave, que es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, para transar. De ahí, por ejemplo, que tú transas a través de ¿qué? Tú puedes transar a través de, por ejemplo, de un móvil, a través de transferencia o tarjeta de débito de Bitcoin que tú puedes comercializar. Ahora, un Bitcoin cuesta 35,000, está entre ahora mismo $35,000, 33, está entre 34 y 40 mil dólares se mueve. Pero para tú comprar con Bitcoin, a una Bitcoin tienes divisiones o fragmentaciones que se subdividen en lo que se llama Satoshi. Para tú comprar un Bitcoin, por ejemplo, un Satoshi es la octava parte de un decimal. Y a través de ahí, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, un Satoshi, tú lo multiplicas por el valor del dólar. Por ejemplo, 100 millones de Satoshi es igual a un Bitcoin. 100 millones. 100 millones de Satoshi. Que son, si tú lo comparas, ejemplo, $35,000, viene siendo $35,000. Pero, por ejemplo, 100 Satoshi, tú lo multiplicas por la variable, vienen siendo, por ejemplo, en Bitcoin, tú le vas sumando, a esos decimales, tú le vas sumando la variable y lo multiplicas por el valor y te va dando el valor del Bitcoin. La parte del Bitcoin para negociar en El Salvador es que va a estar en la par con el dólar y va a estar ajustándose. De acuerdo a los anuncios que ha hecho el presidente, va a haber un fideicomiso donde va a tener, creo que son 150 millones de dólares para trabajar con las fluctuaciones que ocurran para no afectar a esa gente que están trazando. Ahora, hay que ver la medida, cómo se va a hacer esto, porque, por ejemplo, si tú eres comerciante y comienzas a recibir Bitcoin y tienes Bitcoin en tu cartera y tienes 10,000 Bitcoin y tú tienes todos tus ingresos del mes recibidos en Bitcoin, ese Bitcoin va a ir fluctuando de acuerdo a la volatilidad del mercado. Resulta, por ejemplo, que si tú vendiste con un Bitcoin, por ejemplo, que estaba, por ejemplo, a 35,000 y te bajó un 20% ese Bitcoin, a la hora de tú convertirlo en dólares, porque tú puedes recibir en Bitcoin, pero a nivel internacional nada más puedes comprar en dólares. Bueno, ahí es donde está. Ahí hay un tema que la captación de dólares tiene que bajar. Entonces, ¿cómo va a suplir sus compromisos internacionales con el pago en dólares? Porque si el narcotráfico se volca para allá, ¿verdad? A invertir, porque como tú no vas a estar dando seguimiento a mis capitales, entonces, ¿cómo yo voy a producir dólares?
porque yo estoy seguro que los rascacielos comenzarán a construirse en El Salvador. Claro, y a comprarse tierra, a comprarse todo. Bueno, como sucedió en Medellín. Ahora. ¿Cómo creció Medellín? Sí. ¿Y cómo creció también la capital de la República Dominicana? Ahora, porque esto no es un engaño. Aquí hay, usted como economista sabe que en el presupuesto nacional siempre hay porcentaje que dice fuente no determinada. En la fuente no determinada, ahí se va todo eso. Porque se sabe que lo está invirtiendo. Lo que pasa es que no se le puede poner un nombre. Y todas esas grandes torres de la capital, la mayoría, fluyeron capitales medios oscuros. Sí, pero la parte importante que tú señalas ahí, Banco Central recibió Bitcoin porque tiene que respaldarlo con dólares. Así es. ¿Verdad? Así es. Agotó los dólares. El Banco Central tiene que salir a vender esos Bitcoin para recuperar los dólares. Bueno. Pero el Banco Central va a jugar, espérate, mira cómo va a jugar, puede jugar el Banco Central a la volatilidad. Yo creo que el presidente Oye. Bukele está yendo muy rápido y ya veremos. Es un tema. Porque esos presidentes populistas a mí no me gustan, porque el populismo desgraciadamente tiene que separarse de lo que es la razón y de lo que es la ciencia. Y es muy penoso que siendo el presidente mejor valorado, ya veremos en 1, 2 o 3 años, porque ese presidente también disolvió el Congreso. Entonces, estamos viendo muchas cositas que han estado pasando en el presidente más popular, que se podría dar al triste caso. De un Chávez. Bueno, ahí su está. principio. Ahí está. Entonces, ¿cuáles países han aceptado el Bitcoin? No, entonces, quiero hacerte Bitcoin. Lo que no, pasa es que a nivel de Estado. bueno, China, hay países que oficialmente tienen situaciones como China, pero se maneja, circula. Lo que pasa es que Bitcoin... Pero no al como moneda manejarse de Estado. No. No como moneda de Estado. Al El Salvador darle respaldo, está comprometiendo sus reservas internacionales, está comprometiendo todo. Porque, por ejemplo, si tú tienes una reserva de 5 mil millones de dólares y resulta que hay circulando en el medio, entre las reservas, se te convierte el 50% en Bitcoin y tú pierdes Bitcoin, como a veces ocurre que tiene un bajón, pierde tanto, pues ya tu reserva disminuyó en esa parte. Hay que ver cuál es la opinión de ¿cómo te Rolando, puedes porque subir? hace año y medio Rolando me informó que iba a invertir en un Bitcoin. No sé si llegó a hacerlo, cuál ha sido la Se hubiese ganado experiencia, unos cuartos. ¿verdad? Bueno, porque lo que antes pasa subía y bajaba. Lo que entonces- pasa es con este sistema, es el sistema que viene a sustituir lo que se llama la moneda física en un futuro. La única diferencia es que esta es descentralizada. Ahora que estoy Rolando, para irnos aclarando. Por ejemplo, el yuan digital en China es una moneda digital, pero es centralizada. Centralizada. Tiene respaldo del gobierno. Así es. Bueno, el Bitcoin ahí no tiene cambia. respaldo. Pero la comercialización la vía la mía. Ahora, China va a influir lo menos posible en esa divisa de yuan y está haciendo muchas pruebas. Pero este experimento que está haciendo El Salvador va a haber... Políticamente muy arriesgado. Sí. Políticamente Extremadamente. muy arriesgado. Hay O que se lo ent- gana todo o lo pierde todo. Bueno, Oye para- lo que te digo. Para mí el fracaso está más cerca que el éxito. Oye, bueno, para mí es una decisión bajo incertidumbre. Hay un punto de equilibrio que Bitcoin se ha mantenido en el precio, ya sea bajando o subiendo. Ese punto de equilibrio ha ido Sí, subiendo. sí. Pero ¿por qué sube tanto y baja tanto? Bueno, pero hay un punto de equilibrio. No, te Sí, va- pero ¿por oye, qué? sí. Porque Te es que va- no puede ser como no, tan... Te voy a decir ¿eh? por qué. Porque Se la infla y lo emisión- desinfla. La emisión de Bitcoin son 21 millones de Bitcoin. Y dentro de los 21 millones de Bitcoin, ahora mismo hay 18 mil y pico de Bitcoin que se han ya emitido. Entonces, por eso es que Bitcoin se Dígamelo. maneja entre oferta y demanda. Entonces, hay muchas veces que los especuladores Hello. que viven haciendo riqueza con esta criptomoneda, muchas veces lo que hacen es que se dan situaciones, por ejemplo, esos controles, lo que se les llama, los grandes inversionistas o los inversionistas institucionales, influyen en el mercado, ellos entienden cuando suben tienen control, venden, bajan, cuando bajan compran y venden y mantienen el control, mientras que los pequeños El inversores Bitcoin no tienen no ha control. vuelto a ser 16, porque antes ese número era bueno. Cuando estaba 16 por $1, o sea, $16 por un Bitcoin, automáticamente la gente se sintió bien, pero no ha bajado de 30 tampoco.
No ha puesto a bajar de 30. De 30.000. Sí, no ha puesto a bajar durante 2 años casi. Y- Entonces, eso va a provocar un punto de equilibrio. Ahora, dependiendo de este experimento de Salvador, porque ¿qué es lo que fortalece Bitcoin? La confianza del Sí, mercado. la confianza. Si va ganando confianza en los países, se va fortaleciendo. Pero el ya Bitcoin. otros Pero, países, Rolando, ya otros y países Robertson, que tienen la intención. ¿Qué le también. pasó a los dominicanos con esa confianza, con las pirámides que han venido aquí? No, pero Sí, eso son no cosas- fue Al principio gobierno. te pagaban, ¿verdad? No, no, Tú son- feliz. no. Son cosas Muy diferentes. diferentes. Son diferentes, Pues te voy a decir pero la por qué. confianza que hace esa mafia internacional No, por- que tiene todos los millones del mundo. Vamos a inducirse a la baja. No, hay una parte, hay una parte. Recojan, ¿verdad? Sí, hay una Entonces, parte que ahora tiene vamos. razón. Después Que yo- va a haber una tendencia de narcotráfico Sí, sí. a invertir por ahí. Eso es Sí, indudable. claro. Ahora bien, es que todo en el mundo, a través de los tiempos, la evolución de progreso, no hay forma de tenerla. ahora. Sí, pero si no hay un respaldo. Bueno, yo cojo un préstamo y yo tengo que llevar un título, una garantía. Entonces, ¿qué me garantiza a mí el precio del Bitcoin? Pero usted El hoy puede dólar, comprar te un vehículo garantiza el con dólar. Bitcoin. Tú puedes comprar un vehículo con Bitcoin, Con todo lo que tú Bitcoin, quieras. ahora mismo. Sí, lo puede comprar, pero ¿quién me garantiza a mí, que yo invierta Bitcoin, verdad? Y que yo diga que tengo un banco tanto Bitcoin. Pero esa confianza que No. usted puede comprar Sí, es lo que le garantiza La el valor. confianza lo da, por Bueno. ejemplo, es igual que el dólar. Puedo comprar, Igualito. Es igual puedo que comprar, pero no puedo ahorrar en Bitcoin. Sí, también puede ahorrar. Si lo es que Lo usted mismo. puede manejar la Y si, situación. y si de 40,000 me baja a 20,000. Es que la tendencia no es que baja a 40,000, toda la tendencia es que Bueno, va a pero subir. esto es como un Pero salto usted del mar. puede- No. Usted puede Tú oyes. vender Sí, y sí. puede cambiar a dólar. Sí, de en una el vez. momento, de Sí, una no hay vez. problema. Eso no hay problema. Ahora, Y en euros, en lo que tú quieras. esa es la tendencia. Sí, pero que sin Es respaldo. que Sí. el único Ahora- problema básico es el que usted dice, que mucho dinero oscuro va a usar esa vertiente, Así es. pero es lo que viene. Sí, pero El Salvador puede aprovechar esa coyuntura dentro de la volatilidad y los riesgos que está asumiendo, porque un riesgo político que está asumiendo el presidente. Búsquela con eso. Lo que es la parte económica y la parte social son dos elementos que pueden ser beneficiosos para un gobierno como detonantes si no cumplen los objetivos para los cuales están definidos. Si se va inverso, hay un problema. El riesgo es demasiado alto. ¿Por qué usted porque cree el que Bill político- Gates está comprando tierra en Estados Unidos? Tierra. Bueno, porque si tengo una depresión ahora mismo, porque estamos dentro Es de una un depresión. soporte del capital, Sí. que eso va a pasar con la gente que tiene Bitcoin. Sí, Tú pero- vas a invertir inmediatamente en bienes inmuebles. Recuerde que la tierra es uno de los bienes donde la inversión es mucho más segura. Pero por eso está sucediendo en Porque otros siempre países. va a aumentar. Lo que siempre va- pasa ya es que a la criptomoneda, a esa criptomoneda, Es un medio, ya, para mí es un ya medio. se le dio un valor. Es un medio. Cuando, por ejemplo, la gente está pagando $20,000, ya le dio un valor a Bitcoin para comercializar y hacer transacciones. Entonces, lo que veo es, en El Salvador, y eso hay que plantearse, cómo la economía va a marchar a partir de ese momento, la entrada, porque la balanza de pago se va a manejar en dos divisas, en una digital y en el dólar. Entonces tú vas a tener una balanza de pago con dos entradas, y esas dos entradas y pueden fluir como, tiene un respaldo, pero también lo que dice Irving, pueden venir capital, por ejemplo, golondrino, para hacer la conversión en dólares y llevarse los dólares. Por ejemplo, yo compro bonos que están que emitió el gobierno o las empresas privadas de allá, voy para el mercado de valores de El Salvador y compro lo que tenga que comprar, ¿verdad? Ya compré, pero tengo los títulos. De seguro que el dólar Lo va a subir vendo- en Salvador. No porque se va de dólares que se manejan. Entonces si yo meto Bitcoin, produzco bienes y servicios y retiro dólares, porque yo voy a retirar dólares para lavar mi dinero internacionalmente. No, porque Ah. sí, pero tú retiras dos Ah. Bitcoin, pero el gobierno puede vender Bitcoin y convertirlo en dólares. Sí, sí. Que es una vía tuya. Ahora, hay que ver con qué rapidez se puede dar eso. Bueno, ya veremos, 8 años. En pues. los mercados globales, esta es una de las informaciones que consideramos sumamente importante del uso de la moneda digital, y solamente se permite como circulación legal en El Salvador el Bitcoin, no otra moneda. Entonces, si nosotros viviéramos allá, ¿qué tenemos que hacer? Usted tiene que sacar un monedero, que es una cuenta
suya, y esa cuenta usted a través de su móvil puede transferir, puede Hacer recibir, transferencia. hacer transferencia. Comprar, vender. Entonces, aunque un Bitcoin cueste $35,000, recuerda que tenemos los Satoshi, que son las partidas más baratas. Entonces, cuando tú compres cosas por debajo de $10, $5, tú lo vas a dar en equivalente a Satoshi. Sí. ¿Cuántos Satoshi tú vas a pagar? Toma, te transfiero los Satoshi. Estos son los que te voy a transferir. Y aquella vez que estuvimos hablando, los carpinteros y la carpintería, ¿eso existe todavía? Los mineros. Sí, normal. Igualito. Igualito. Pero yo entendía que ustedes ya deberían estar más avanzados ahí, porque No, yo tengo usted fue uno de los primeros dominicanos que analizó, ¿verdad? Yo tengo cuenta abierta en Binance, tengo cuenta abierta en Coinbase. Tengo mi Pero en Bitcoin. Sí, tengo mi monedero, tengo mi ¿Criptomoneda? tengo mi monedero en Éxodo. Y tengo monedero también en Coinbase. Es decir, que yo me mantengo al grito de la moda, porque el futuro es eso, y se está dando con el yuan. Y todos los bancos centrales están pensando en hacer su moneda digital, pero con respaldo. Las monedas que no son centralizadas, que son descentralizadas, el respaldo lo tiene de toda la población que está demandando y ofertando esa moneda. Con esto nos vamos a pausa y de una vez regresamos con nuestra sección a discutir sobre el tema de la banca que no puede cargarle sin autorización suya débito a su cuenta corriente, y también el factory gubernamental de reservas, la importancia de este instrumento financiero para la pyme. Nos vamos a pausa y regresamos de una vez con ustedes sobre estos dos temas. Yo creo que usted... Fernando Suez te presenta de una manera práctica, ágil y fácil. Mantenimiento proactivo, tips, combustión, neumáticos y las noticias del mundo automotriz. El que se monte en un vehículo eléctrico no anda buscando potencia. Mantenimiento proactivo, cada sábado a las 12 del mediodía por Nexo, tu canal, contigo siempre. Hoy al mediodía, actualidad y entretenimiento a buen tiempo. El equipo Germán Dominici te acompaña con el contenido más completo, ágil y dinámico del mediodía. Hoy al mediodía, los más completos de la televisión de hoy en día. Lunes a viernes a las 11:55, un poquito antes del mediodía, por Nexo TV. De lunes a viernes, Domingo Martínez abre el Foro del Pueblo, donde te expresas y nos das tu sentir de lo que pasa en tu comunidad. Las notas más actualizadas desde cada rincón de la ciudad, lo dices y comentas en el Foro del Pueblo con Domingo Martínez por Nexo. Ya. Continuando con nuestro programa, tema de importancia, Rolando Irving. Elemento importante para las empresas y para los consumidores en relación, por ejemplo, uno que tiene que ver con la banca y otra con las transacciones, principalmente de las pymes que negocian con el gobierno. Licenciado, hay una noticia que salió esta semana y quisiera que usted nos pusiera una luz, porque no comprendo esta situación que pasó en Wall Street. Salió que las acciones de la Coca-Cola cayeron tras un gesto de Cristiano Ronaldo y perdió 4.400 millones de dólares en Wall Street. Es indudable que por un simple gesto se produzca esa pérdida de acciones.
en el precio de las acciones. ¿Qué usted nos explica sobre eso? No, lo que te puedo decir en relación de eso es, tú sabes que en los mercados organizados, en los mercados bursátiles, lo que tiene que ver la parte de percepción de los inversores al momento de tomar decisiones, toman en cuenta una diferente tipo de elementos que se dan en el mercado, como por ejemplo la empresa, cualquier información que surja últimamente sobre la empresa. Cuando salen informaciones que pueden afectar a la empresa, que tiene que ver con las ventas y por consiguiente con los beneficios, eso crea en los inversionistas un escenario pesimista y toman decisiones. Por ejemplo, la información que dio, que tú das sobre Ronaldo, llamando a no tomar Coca-Cola, recuérdate que Ronaldo es un gran influencer a nivel global por ser uno de los deportistas más importantes del mundo. Y esto influye sustancialmente sobre la masa. Cuando te dice a ti que en lugar de consumir Coca-Cola consuma agua, le está diciendo a todos los fans que lo sigan a él que no compren la Coca-Cola. Desde ese punto de vista, los inversionistas que actúen en base a cómo está el escenario, basado en los fundamentos de mercado, entonces entienden que esa información que salió puede perjudicar las ventas a mediano y largo plazo. Aunque el efecto no sea de disminución de las ventas, pero sí una información que va a estar corriendo por tiempo en las redes sociales, en los canales de comunicación, y eso va a crear una situación de imagen de la marca, que va a ser de los consumidores, pues tienden a buscar, a refugiarse muchos consumidores, en lugar de consumir Coca-Cola, te consuman agua. O sea, buscan un sustituto por la salud, por esto y por lo otro. Por eso es que tú ves que las acciones, de una vez que sale la información, tuvo un impacto negativo hacia la baja. Porque los inversores, si tú tienes acciones de empresa y escuchas una influencia así como ese, diciendo eso, tú lo que entiendes es que el que dijo eso, los que compran Coca-Cola, parte de la población que compran Coca-Cola o mucha gente no la van a comprar. Por consiguiente, va a afectar las ventas. Y si le afecta la venta a la empresa, le afecta los beneficios. Entonces, yo lo que hago es que vendo de una vez, antes de que el efecto ocurra en el mercado. Y eso fue lo que ocurrió en relación a Coca-Cola. En relación a los dos temas que tenemos, muy importantes, donde la Superintendencia de Banco llama a las instituciones financieras en relación a no cargarle débito si no están autorizados por los dueños de la cuenta, y que sean un acuerdo para asuntos específicos. Por ejemplo, si tú haces un préstamo hipotecario y tú firmas un acuerdo de que de tu depósito de dinero que tú tengas, te apliquen el préstamo, te apliquen el débito a ese préstamo que tú tienes, sí puede hacerse. Si no está autorizado por la persona, no se puede hacer. Es un elemento muy importante, porque muchas veces una persona tiene dinero en una cuenta y aunque el banco no esté autorizado, si no ha pagado, se miau, como dicen. Y no, y se cobra. Entonces, yo creo que ya es una tranquilidad que da pues un ambiente muy sano de que se puedan manejar los acuerdos entre clientes y bancos e instituciones financieras. Pero la información y el análisis más importante que veo en este momento, que no se le está dando la importancia ni tampoco la difusión de parte del gobierno y de mismo parte del Banco de Reserva, que es precisamente el factoring gubernamental de reservas, que tiene que ver que yo le he vendido al gobierno, yo pueda descontar esa factura en el Banco de Reservas, en el Banco de Reservas, en el factoring Banreservas, Banco de Reserva, para manejar este instrumento financiero, va a crear un fideicomiso, de esa forma manejarla con los clientes o con los proveedores. ¿Cuál es la importancia de esta información, de esta política?
es precisamente que muchas veces hay suplidores pequeños que le venden al gobierno y a veces el pago tarda mucho y a veces tienen que venderle la factura a un tercero con descuento muy alto. Esto conlleva que si es con el Banco de Reserva, el descuento va a ser un descuento razonable basado en un equilibrio de la tasa de interés que está cobrando el banco. Entonces ya esto para la MIPYME es una mejora y para las grandes empresas. Ahora, lo que llamamos es de que este producto que creó el Banco de Reserva, de Factoring Gubernamental Reservas, se le dé más difusión, se dé más orientación, porque muy poca gente han escuchado de que existe este instrumento. Entonces, esto limita precisamente a que la gente pueda recuperar. ¿Y eso incluye pago de publicidad? Todo lo que sea con el gobierno. Todo lo que sea con el gobierno. Sería muy interesante esa parte. No, todo lo que maneja el gobierno, todos los proveedores del gobierno pueden descontar su factura. Hay que ver cómo esto está funcionando con Factoring Gubernamental Reservas. ¿Tú ves? Porque recientemente fue como en noviembre o diciembre, en noviembre del año pasado que se creó. Ahora no he visto mucha difusión del mismo. Y he hablado con algunos banqueros del mismo Banco de Reserva y no conocen el producto. Dime, Irving, ¿qué está pasando? Bueno, parece porque no anunciar cosas por anunciarla. Bueno, y que hay muchas noticias que muchas veces la pandemia se la ha estado llevando, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones. Y entonces esto es algo muy importante porque le da estabilidad a los negocios gubernamentales, ¿verdad? Y yo entiendo que esto es un gran paso. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros hemos heredado una estructura tributaria donde todavía la República Dominicana no se ha podido despegar de que usted tenga que pagar, ¿verdad?, por adelantado lo que usted no sabe que se va a ganar. Pero además también cuando usted le factura al gobierno, por ejemplo en el caso nuestro que estamos en televisión, una publicidad, pero resulta que yo tengo que pagar mi ITEVI, no importa que yo no haya recibido. Entonces yo entiendo que para que estos programas de televisión puedan seguir funcionando, se necesita la capitalización en un tiempo justo, ¿verdad? Y no así poder postergar, porque ¿qué resulta? Que si a usted no le pagan y de esta manera usted se puede cobrar automáticamente, bueno, pues eso ayudaría a la economía y ayudaría al sector de los medios de comunicación, que en este momento está pasando momentos muy difíciles, a excepción de muy pocos programas. Y yo entiendo que es una manera de uno poder invertir en medio publicitario con la garantía de que lo va a cobrar en un tiempo hábil. No, que esto le da un respiro no solamente a todos los pequeños negocios, porque el acuerdo con Banreservas se hizo principalmente donde intervino educación, intervino el Ministerio de Industria y Comercio, es decir, la gente que tiene que velar y que más operaciones realizan principalmente con las pymes. Yo entiendo que la creación de este instrumento va a ayudar mucho, primero a mantener activa a lo que son las pymes, porque cuando una pyme dura 6 meses, 7 meses, hasta un año a veces para pagarle a una situación ahí que es muy difícil. Pero el Banco de Reserva y el gobierno en conjunto y el Ministerio también de Comercio, de Industria y Comercio, tienen que divulgar, tienen que promocionar, tienen que orientar a la población de que existe este instrumento financiero para beneficiar a estos pequeños negocios que le sirven al Estado y también a los grandes. Con esto nos vamos a pausa y venimos de una vez en las económicas con temas de importancia. Irving Vargas, Rolando Méndez y un servidor con ustedes, Robertson Núñez. Fernando Suet te presenta de una manera práctica, ágil y fácil. Mantenimiento proactivo, tips, combustión, neumáticos y las noticias del mundo automotriz. El que se monte en un vehículo eléctrico
no anda buscando potencia. Mantenimiento proactivo cada sábado a las 12 del mediodía por Nexo, tu canal contigo siempre. Hoy al mediodía, actualidad y entretenimiento a buen tiempo. El equipo Germán Dominici te acompaña con el contenido más completo, ágil y dinámico del mediodía. Hoy al mediodía, los más completos de la televisión de hoy en día. Lunes a viernes a las 11:55 minutos, un poquito antes del mediodía, por Nexo TV. De lunes a viernes, Domingo Martínez abre el Foro del Pueblo, donde te expresas y nos das tu sentir de lo que pasa en tu comunidad. Las notas más actualizadas desde cada rincón de la ciudad. Lo dices y comentas en el Foro del Pueblo con Domingo Martínez por Nexo. Continuando con nuestro programa, tema de importancia, Irving Vargas, Rolando Méndez y un servidor, Robertson Núñez. Irving, Rolando, el Banco Mundial señala que la economía dominicana va a crecer este año 5.5%. Buena noticia. Buena noticia. Pero la economía en el año 2020 descreció 6.7%. Fue O de sea, que está en rojo todavía. Yo creo que fue Vamos a analizar eso ahora para que vayamos a otro tema. fue de la poca economía que, aparte que decreció, por lo menos fue la que se pudo mantener más cerca de lo que es el punto de equilibrio. Es verdad que ya lo que yo había subido Sí. el año anterior, decrecí precisamente en el año de la pandemia. Ok, mira lo siguiente. Al decrecer 6.7% la economía en 2020, resulta que en 2019 crecimos 5.5%. Es decir, que lo que crecimos en 2020, lo que comió la crecimos en pandemia. 2019 se lo comió en 2020. Sí. Pero también en 2020 se comió, desde el punto de vista real, el Producto Interno Bruto en 1.20%. Si en el 2018 creció un 7%, el crecimiento lo bajó a 5.8%. Es decir, entonces, si comparamos el crecimiento económico del 5.5% ahora mismo, ¿sobre qué lo estamos comparando? Lo estamos comparando sobre el año 2018. Es decir, que tenemos perdido el 2019 y 2020 y comenzamos el 2018. Yo diría que... Pero para entender esto, Yo diría que retrocedimos un año atrás. 2 años, desde el punto de vista real 2 años, desde el punto de vista nominal 3 años. Sí, pero que de eso, te voy a explicar por de qué. ese Porque 6.8 fue el que decrecimos, pero yo 6.7, 6.7, pero yo estoy recuperando ahora los 5. ¿Cuánto? 5.5. pero todavía quedó negativo. Yo estoy recuperando del año 2020 Sí, lo que yo disminuí. exactamente. Entonces Pero quedaríamos aún todavía no, lo del año 2020 me come el 2019 y parte de 2018 desde el punto de vista real. Claro, pero si nos vamos precisamente en... Es como regresar al 2019. No, lo que quiero decir, porque ahí tenemos que ver cómo están los retos para impulsar la economía y conseguir lo que queremos para el país. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto nominal en 2019 estaba alrededor promedio de 88 mil millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto bajó en 2017? A 79 mil millones de dólares. No, en el 21. En el 20. 2017. Lo de 2020 bajó al Producto Interno Bruto que había en 2017 Ajá. alrededor de 79 mil millones de dólares. 77 mil millones de dólares por ahí. 79. Entonces, ¿qué ocurre?
que la estimación este año para el Producto Interno Bruto, según todas las cifras que se dan y los cálculos, está entre 81.000 millones y 82.000 millones de Producto Interno Bruto. Significa que todavía estamos por debajo este año del año 2019. Yo una pregunta, licenciado. ¿Cómo se puede proyectar un crecimiento cuando el presupuesto nacional cada año está comprometido ya a un 70% y no se visualiza ningún plan de acción de crecimiento de la economía, excepto el área de turismo? Pero el área de turismo todavía es dependiente de la productividad. Entonces, ¿cómo usted cree que para el año que viene la parte fiscal a accionar, cómo usted cree entonces que se puede manejar la situación, el crecimiento para el 2021? Bueno, te puedo decir lo siguiente, un asunto es la balanza fiscal y otra cosa es la producción de bienes y servicios. El Producto Interno Bruto no es más que la producción de bienes y servicios de un país en un periodo dado. La balanza fiscal es otra cosa, porque en la balanza fiscal, en el año 2020, tuvo un déficit de 7 puntos, más o menos 7%. Eso tiene que cubrirse con préstamos, que es una situación que tenemos y son de los temas que nosotros tenemos que dialogar. ¿Por qué? Porque los préstamos ahora representan por encima de un 70% de lo que es el Producto Interno Bruto. De un 50% ya da un 70%. Pero en el transcurso del año se va a ir necesitando más préstamos. Hay que ver dónde va a subir. Ese es uno de los riesgos que yo veo ahora mismo, de los retos que tiene el país en relación al incremento de los gastos financieros por el incremento de los préstamos. Y hay que ver cómo lo ve. Independientemente de que se negocie, que se rebaje, pero se rebaja, tú lo promedias a través del tiempo. La situación no se presenta fácil, ¿no? Son retos que tiene el país porque, en verdad, y ahí vienen los temas desde el punto de vista de los fundamentos de economía. La balanza de pago tiene que seguir con la situación de los déficits. Hay que enfrentar esto. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de desarrollar programas sociales que necesitan recursos. Y esos programas tiene que mantenerlos, no puede debilitarlos. Y tiene que cumplir con ellos. Por ejemplo, este año, lo que tiene que ver, los gastos de capital que tiene que ver en construcción ha bajado mucho. Porque lo que veo es que el gobierno está buscando, pues, ver cómo mantiene un equilibrio mejor en lo que tiene que ver el déficit fiscal. Lo que es la cuenta corriente, la balanza de pago, se ve razonable, una disminución entre 1.5% y un 2%, más o menos, se ve muy razonable de que la balanza de pago, pues cuando tú le sumas la inversión extranjera que se prevé que va a incrementarse, termina en positivo. Yo lo veo muy bien. Ahora, los temas de nosotros radica en la balanza fiscal, que son los ingresos y los gastos del gobierno, y también lo que tiene que ver con el endeudamiento. Hay que ver cómo nosotros vamos a manejar esto de aquí en adelante. Uno de los sectores que más han generado empleos y manejos de la economía ha sido el sector de la construcción. Ahora bien, ¿qué se está manifestando en este momento en Santiago? La mayoría de los proyectos que han estado en construcción se han paralizado y se está devolviendo el dinero a los adquirientes en su mayoría. La construcción se ha parado porque no es que sube un 30%, ha subido más de un 50% los precios de la construcción. Yo creo que el anuncio de aprobar la importación del cemento y la varilla es necesario y urgente de un manejo directo de esto, porque no hay forma ahora mismo. Lo que tú dices que hay escasez de cemento y varilla. No es que no se está no va acorde al presupuesto de la construcción vendida. Lo que tú dices es que los precios de la varilla que se fabrica aquí y el cemento están altos. Sumamente altos. Han subido mucho. Entonces, y los precios internacionales de cemento, tú que trabajas en la construcción, ¿cómo están? Una funda de cemento cuesta una tercera parte de lo que cuesta una funda de cemento ahora mismo. Cuesta aquí. ¿Importada? Importada. No, pero entonces ya ahí el gobierno tiene que intervenir. Automáticamente. Tiene que intervenir Sí, el gobierno porque en eso. Tú, oye, ahí te doy razón, Irving, en tu planteamiento anteriormente, ahí tiene que intervenir el gobierno.
Sí. Hay que ver los costos. Lo mismo pasa con la varilla. Y hay que ver el incremento de los costos. Y ver el qué ha sector pasado. construcción ha sido el sector que más ha crecido en la economía dominicana Claro, claro. en el último trimestre. Lo que significa que eso puede desacelerar en el caso de que el gobierno no le dé el apoyo con un programa masivo de importación, porque se está viendo que al existir una gran demanda, esto es cuestión entre la oferta y la Bueno, demanda. ahí sí, la varilla traída de Turquía Sí. sale en una tercera parte del costo actual de la varilla de ahora. No, eso, el gobierno ahí tiene que intervenir. Una parte importante dentro de la economía y lo que ha surgido estos días es el incremento de las remesas, que te voy a decir para que analicemos por qué se han disparado la demanda de bienes de construcción. Por ejemplo, las remesas comparando el 2020, el año pasado, 2020 de este año, han crecido 1.656.3 millones de dólares, un 60.5%. Este ha sido un factor que ha ayudado a la economía y ha ayudado al gobierno. ¿En qué sentido? A crear capacidad de compra adicionales por las personas dominicanas que tienen residentes en Estados Unidos o personas viviendo allá, que le envían remesa y esto le permite tener mayor capacidad de compra. Pero ha ayudado también toda la actividad social que ha hecho el presidente de Estados Unidos. Eso es parte de por qué viene la remesa. Eso es un complemento de los incentivos que está dando el gobierno. Por eso se ha incrementado la capacidad o el poder adquisitivo, los recursos de los dominicanos. Que allá, no ha sido por que la permite. productividad de los dominicanos. No, eso No, ha sido porque está para la ayuda paralizado. social prácticamente. Pero también Sí. los dominicanos tienen una gran ventaja, que se la buscan. Hay dominicanos que están trabajando y la familia, es decir, los dominicanos se preocupan por mandar remesa y a veces están recibiendo más remesas que cuando están recibiendo más recursos que la del gobierno que lo que ellos ganan. Y muchos se han puesto a, no dominicanos, todo el que está allá. Oye, pero ha favorecido esa ayuda del gobierno a lo que tiene que ver la entrada de remesa. La entrada de remesa de Estados Unidos representa un 80% de la que entró en este cuatrimestre. Entonces, estamos hablando que ante la situación de pérdida de empleo que hemos tenido, porque todavía los empleos no se han recuperado, más del 50% de los empleos que se perdieron con la pandemia aún faltan por recuperarse, más lo que han perdido las personas que trabajan independientes, que eso han sido muy afectados. Hay que ver cómo esa persona... Paradoja de la vida, ¿eh? Bueno, mira qué ha sucedió. sido- Mientras menos están trabajando, están ingresando más remesas. Y no solamente por eso. ayuda, por pero ayuda, aquí claro. ha sido lo contrario. En el país todo ahora mismo hay una la- demanda de cocineros en Estados Unidos en la apertura de los nuevos restaurantes. No, pero se dio que los 900 dominicanos mil no quieren empleos. trabajar. 900 mil empleos andaban buscando. Pero, Sí, oye. pero puede ser, Había una pero reserva. puede ser también de que la pandemia se llevó muchos cocineros, Puede Sí, ser también. porque también. estaban muy expuestos. Pero la ¿verdad? demanda de trabajo. ¿Tú recuerdas cuando la tormenta ahora aquí, que no habían carretilleros en los pedajes de Yaque? Fue porque ahí en Bellavista se fueron todos ahí cuando la riada del río Yaque. Es decir, que eso mismo debe Oye, estar pasando allá si en tú New me York. dices a mí, por ejemplo, aquí han entrado, para que comparemos con el 30% de los fondos de pensiones, aquí entraron 1.656 millones de dólares más. ¿En qué está afectando la economía en la demanda de bienes y servicios? Bueno, te ha disparado la construcción, donde mucha gente ha tenido dinero, ha querido hacer su cosa, pero ha sido una ayuda para mantener el ritmo de crecimiento de la economía. Pero también hay que ver la inflación, porque la inflación que señala el Banco Central en el primer cuatrimestre es 3.63%, pero la anual son 10 puntos y algo por ciento. Sí, por encima de la meta de 4%, más o menos, un poquito para arriba, un poquito para abajo. Pero si vemos los precios internacionales de los commodities, porque por ejemplo, tú tienes materia prima básica, la soya, el maíz, el azúcar, el trigo, Todo ha subido. más de un 100% subido Todo de precio. subido. ¿Por qué? Por los mercados de valores. Y por la inflación, porque por hay una inflación. gran parte. Y hay una gran O sea, una gran parte de la inflación. Ahora bien, el aprovechamiento de muchos empresarios en el negocio de los precios, porque le he puesto un negocio de los precios,
Yo me he dado cuenta que cuando un producto X, por ese X razón, sube, todos los productos en el supermercado suben, todos. ¿Dónde está el aprovechamiento? Puede ser del que está llevando el producto, como también del mismo supermercado. Porque son cosas que hay que visualizar. Mira, hay una parte importante que se da en la oferta y la demanda. Cuando hay escasez y hay demanda sobre esos productos y la demanda es fuerte, lo único es que ocurra la especulación. Tú oyes. Y eso es lo que a veces ocurre. Pero ha faltado lo que usted dice, un bueno, plan el del plan gobierno agrícola para combatir sí, eso. Sí, sí. No debe ser así tan pasivo. Debe ser tan pasivo. El ministro de Agricultura que tuvo rueda de prensa con el director de INESPRE para llevar esos programas a cabo. Los programas son muy tímidos y no están difundidos. Parece que hay que ponerle un poquito más de esfuerzo a los programas de INESPRE porque arrancaron muy bien, pero en los últimos días en la ciudad de Santiago de los Caballeros, por lo menos que es donde uno vive, ha sido muy tímido. Y en este momento la población necesita, ¿verdad? Sí, pero necesita difusión, necesita poner vehículos, necesita tener vínculos con los campesinos, con la asociación campesina. Se necesita trabajar con el campo para recoger los productos y llevarlos a los puntos, llevarlos a los barrios. En los barrios tú no ves productos. Tal vez tuvo un vehículo un día en los barrios. Entonces no puede ser todo mecanismo político para difundir noticias. Tiene que haber mecanismos políticos reales que impacten positivamente en la población. Porque ese programa se quedó cruzado de brazos. Pues, y es lo que más necesitamos ahora. Está flojo en eso. Sí. Entonces, miren, desde el punto de vista de la economía nuestra, tenemos retos. A un reto que tenemos ahí palpable, que tenemos que pedirle a Dios, que son los eventos naturales, con la temporada ciclónica. Y ya entramos precisamente en una época con la temporada difícil. ciclónica. Eso, por ejemplo, tenemos que ponernos toda en oración de que esos fenómenos se aíslen de nuestro país, porque ahora mismo con la reactivación que comenzamos a tener, tenemos situaciones con un fenómeno de esto, nos creamos una situación difícil. Santo Domingo tiene 3 días lloviendo. Más el asunto de la pandemia y que todo el mundo está concentrado. Y yo creo que esta lluvia, no sé, Irving, puede también incidir más en lo que tiene que ver el aumento de COVID. La gente está concentrada. Es una situación que hay que ver cómo en el transcurso de los días que vienen, cómo se maneja todo esto y cómo acontece. Yo tengo la esperanza de que la República Dominicana en estos tiempos del cambio climático y donde la actividad ciclónica cada vez mucho más intensa y mucho más cerca de nosotros, porque yo recuerdo que los ciclones, los huracanes arrancaban allá en Cabo Verde, África, pero ya se nos forman en el Caribe. Entonces tenemos tormentas tropicales desde un mes antes de la temporada ciclónica y un mes después, como fue el caso de la tormenta Olga. Y estamos esperanzados, ¿verdad?, de que el gobierno, conjuntamente con los ayuntamientos y las gobernaciones, pues ejecute un verdadero plan de emergencia para poder mitigar lo que son los efectos de los huracanes, pero además también un control COVID en las áreas donde se van a regular toda esa gente. Que no se convierte en un problema. Bueno, ese es el problema. O sea, que si no se maneja bien. Uno de los principales problemas de este gobierno es que las personas que tienen la cabeza son muy poco capacitadas y tienen en segundo plano a un gran personal experto y con experiencia. El 16 de agosto tiene que revisarse. El 16 de agosto tiene que revisar su staff, este gobierno, porque si nosotros seguimos dependiendo a la cabeza de personas que no saben, vamos a tener problemas. Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque fíjate que el presidente de la República es un hombre de 24 horas, que para poder gobernar este país tiene que, en las primeras horas, según un informe que yo vi de Alicia Ortega, una entrevista, él se toma todos los complementos en pastillas para poder aguantar. Y es un presidente que no duerme. Entonces, un país no se debe de seguir dirigiendo con que el presidente de la República tenga que hacer el trabajo de muchos de los ministros cuando él está muy bien valorado.
No así está bien valorado mucho de nuestros ministros, cuando el presidente de la República en este momento, en el caso de que haya unas elecciones, pues ganaría con un 56.7%, pero no así, porque un juego y un campeonato se juega con un equipo. Pues mira, en la estructura gerencial del gobierno tiende a debilitarse a través de que vaya pasando el tiempo. Si no se toma en cuenta una reactivación y una reformulación, porque es que se va desgastando. O sea, el producto intangible que tú vendes de imagen se va desgastando, porque la población lo que quiere es respuesta, y la respuesta está en dos sentidos: en su bienestar, que se consigue a través de la parte social y de la parte económica. Y lo que te dice, ¿Tú oyes? el pueblo no ve Entonces, que hay subida en el exterior, el pueblo ve nada más que ayer costaba 15, ahora cuesta 18. No, y quiero ver cómo el programa... ¿Tú ves? ¿Eso es lo que ves? No, sí. No, y quiero ver cómo el programa Supérate lo van a implementar. Porque Bueno, Bueno, se anunció muy bien. al principio pueden haber algunas personas que se Pero quejen, al bueno, final... no es que siempre se van a quejar. Pero yo entiendo Pero son que- los funcionarios, es la gerencia para administrar esos programas. Es la gerencia para administrar esos programas. Y cómo se va a administrar y cómo va a llegar. Tú, oye, y cómo se va a difundir. Y se va a llegar a las personas que tienen que llegar. claro, en ayuda ¿Tú social, por entiendes? ejemplo, se quedó en el Eso aire es los 100 así. millones de Sí. pesos que se regalaron a los músicos. Ahora, lo que pasa Bueno, fue que bueno. eso no se supo manejar bien porque aún todavía se dice que a ellos se lo regalaron, pero muchos de ellos han estado haciendo conciertos, grabaron programas especiales. Pero no se puede improvisar. El Porque eso... único problema fue que no Sí, se, esa es una que no se espina, manejó sí. publicitariamente como se debió Bueno, montar pero eso. no se ha visto y que no se vio como que fue que se lo regalaron, porque Bueno. aún todavía ellos deben conciertos. Bueno, pero nunca se han visto esos conciertos, la población Ni se lo ha dicho, ni se ha desconoce, dicho. no se ha divulgado nada. Parece que usted no vio la mayoría de los especiales de Navidad. No, donde todos los eso es orquestas. bueno, hombre. Bueno, pues eso fue parte. Eso no, Ahora pero están eso- ellos grabando un spot para que se vacunen. No, eso es hombre, parte también. sí, no. Eso es contributivo. Oye, no se puede cometer errores. Tú oye, no se puede cometer errores. Entonces, entiendo que el país comenzó con buen ritmo, ayudado por la remesa. La demanda que está teniendo el país tiene que ver mucho con ese aporte de la remesa, porque el turismo también comenzó Es una a burbuja. repuntar algo. Es una burbuja. Tal vez no una burbuja, porque los dominicanos, allá, ¿cuántos millones de dominicanos? Hay como 2 millones de dominicanos. No, que no va a ser continuo hasta que... Que eso Dios- está hasta que Bueno, pero- el empleo de Estados Unidos. Pero es un comodín. Sí, no. Porque en este momento es Pero un se comodín. llama- claro. La economía se Pero reactivará. el turismo que va reactivándose tiende entonces a compensar Correcto. cualquier pérdida de yo lo que futuro, digo es que la el gobierno disminución, no puede ¿verdad? dormirse ahí. Pero el gobierno turismo tiene que mejoró mucho, el turismo ha mejorado el mucho, gobierno tiene que activar todos sus oye. Sí, planes. esas remesas sí. internacionales de la diáspora dominicana, el gobierno debe saber que eso es momentáneo, que no se puede confiar como que sea sostenible. Sí, el gobierno está confiado en dinamizar la economía, que donde él sabe los ingresos sea que puede tener con nuevas inversiones que han estado llegando en momentos muy difíciles, y sobre todo el gobierno está más claro que dijo el INVE con el asunto de la vacunación. Mira. Sin salud no hay economía. No hay nada. Mientras más rápido Gracias a los chinos. concluya la vacunación, el 70%, que la actividad económica se liberalice, el país es otro. ¿Por qué? Porque también va a haber mayor confianza internacional para el asunto del turismo. Claro. Aunque ha mejorado mucho, pero tiende a seguir mejorando. Ahora, la maniobra del gobierno tiene que ver con el manejo de su finanza durante el tiempo que le queda durante este año, Hay que recordar que es sus ingresos que recibe el Estado y sus egresos, y sabiendo que los gastos del gobierno pasan de los mil millones de pesos, muy alto, y los ingresos, si apenas alcanzan 800,000. Pero hay que 800. recordar también que miren lo que pasa cuando un ministro trabaja. El ministro de Turismo, Collado, empezó a trabajar desde antes sí, de posicionarse sí. en el poder. Y callado no se manifiesta simplemente en sus resultados. Sí, pero ahí tiene comunicación con la sociedad.
También. Mantiene comunicación con todos los sectores, es el que yo veo más activo. Correcto. ¿Tú entiendes? Ese es el que yo veo más activo. Entonces, todo tiene que estar compasado. Esto no es simplemente, esto es gerencia. Un asunto de la política, pero la gerencia tiene que enfocarse a que yo, como gobierno, tenga mi posicionamiento político, pero también mi nivel gerencial, el que me va a favorecer y me va a ayudar a esa parte. Otro ministro como de Agricultura nada más ha sabido hablar, más nada. Y mira que Bueno, pero los plátanos que están a 5 pesos. de agricultura, según una medición, está muy bien posicionado. Hay algo que uno como que... Hay otros aquí en Santiago que están muy mal, y otros también. Y el presidente Abinader parece que va a sacar esa libreta. Bueno, porque quien tenga por debajo de 50 o 60, va a haber cambio, porque para un gobierno salir a flote en tiempo de tantas dificultades, debe de tener buenos peloteros. Oye, es que la dificultad para el gobierno, en lo que tiene que ver la parte económica y la parte social, va a tener cada vez más exigencia. Y el posicionamiento político dependen de estos dos ejes, de lo económico y de lo social, porque la percepción de la gente en su satisfacción sobre el gobierno. Si yo no me siento identificado con satisfacción del gobierno, no es verdad. Puede ser, Robertson, que no queda un minuto no para estén muy conforme con algunas cosas, pero a nivel como el presidente se está manejando, la gran mayoría está muy conforme en la forma que se está manejando. Yo no digo lo contrario. Está haciendo un gran esfuerzo. Y la misma vicepresidenta está haciendo un gran esfuerzo. Lo que yo me enfoco es que hay retos. Hay muchos retos ahora mismo que tiene que enfrentar el gobierno. Y el gobierno es el primer año que va a cumplir en agosto. Tenemos retos del endeudamiento del país que pasa por encima de un 70%. Tenemos, por ejemplo, los déficits fiscales del gobierno. Tenemos, por ejemplo, el incremento de los precios de los commodities que no va a terminar por estos tiempos. Y para el próximo domingo explicaré por qué. La imagen del presidente se ha basado en las promesas, que todavía hay esperanza. No, lo que pasa es que era avanzado. Todavía hay esperanza, pero el trabajo realizado todavía le falta. Sí, pero que aquí hay mucho avance. Por ejemplo, el que un simple dominicano de un hoyo de cualquier barrio tiene su seguro, eso es avance. El que se haya avanzado en la Junta Central Electoral, en la Procuraduría, el que se haya avanzado en lo que debe ser una justicia independiente, estamos avanzando, y eso puede traer también muchos problemas, porque lo que se está viendo en la República Dominicana, en el caso de la Procuraduría, donde ya no hay funcionarios ni generalatos que no puedan ser llamados, entonces eso a mí me preocupa mucho, porque hay muchas cosas que aunque se estén haciendo bien, habrán sectores que quieren pecar en río revuelto, y eso nosotros los dominicanos tenemos que defender los progresos que hemos tenido hasta ahora. El PAN, que es una parte de la clase, de uso de la clase más necesitada, también hay que tener en cuenta las expresiones, pues yo veo expresiones ahí, con el PAN, con los mismos plátanos que lo están votando. Hay que tener cuidado en expresiones que vengan a entrar en enfrentamiento. Lo importante es que se le busque la solución. Y la solución se busca negociando y dialogando en estos momentos con los sectores, principalmente esos sectores agrícolas medianos y pequeños. Bueno, lamentable. Bueno, con esto nosotros terminamos hoy nuestro programa. Tema de importancia: Irving Vargas, Rolando Méndez y Robertson Núñez. Con ustedes estaremos el próximo domingo con todos estos temas de importancia, viendo lo que transcurre en la semana para traérselo aquí y analizarlo con ustedes. Pasen buenas.